Todos los avances antes mencionados produjeron nuevas formas de expresión en todos los campos artísticos y culturales, como literatura, música, arquitectura, cine, escultura y pintura. En campos como la música y la pintura se impulsó la cultura popular o pop. Esto significa que en todo el mundo las manifestaciones culturales se volvieran similares y que los valores de cierta región fueran difundidos y apreciados a nivel mundial. Tal es el caso de la cultura latinoamericana, que fue reconocida por su literatura, su pintura y su música. El cine experimentó su mayor crecimiento a partir de los años 50, ya no solo como vehículo de cultura de masas, sino también de crítica social y de reflexión sobre la vida y el mundo, consolidándose así como el séptimo arte. Entre los directores cinematográficos de esa época destacan en Italia Luchino Visconti, Federico Fellini y Vittorio De Sica. En Japón, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman en Suecia y Emilio Fernández, Felipe Casals y Arturo Ripstein en México, entre muchos otros. Su fin era entretener y recrear la realidad mediante sus obras. La música fue clave en el desarrollo de la cultura de masas. Surgieron nuevos ritmos como el twist, el swing y principalmente el rock and roll, que junto con el jazz, el blues, la música regional y la sinfónica lograron llegar prácticamente a todos los rincones del planeta. De nuevo, gracias a la cultura de masas a partir de la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura también evolucionó a ser ahora utilitaria, es decir, lo importante era ya no la decoración de un edificio, sino la función que se le iba a dar. Se comenzaron a utilizar más pilares y en vez de muros grandes, superficies de cristal. Y se utilizaron también nuevos materiales como el hormigón armado, el acero y el aluminio. Surgieron nuevas corrientes, tres en especial: la funcional racionalista en Europa, la Escuela de Chicago y la orgánica. La escuela funcional racionalista se caracterizó por contener materiales ligeros, diseños geométricos e interiores simples y sobrios, con el uso de ventanales, pues la iluminación era muy importante. Su fundador, Le Corbusier, fue su exponente más importante y quien también diseñó la ciudad de Chandigarh en India. También Gropius y Niemeyer, responsable del diseño de Brasilia. Para la Escuela de Chicago lo más importante fue el sentido funcional de la vivienda, diseños confortables, amplias dimensiones, y se les atribuye a ellos el concepto de los rascacielos. Y finalmente la Escuela Orgánica se interesó por integrar cualquier construcción con el paisaje. El estadounidense Frank Lloyd Wright es su principal representante. En la escultura, las obras adquirieron movimiento y dinámica, rompiendo así con el concepto estático. Su corriente más importante fue la cinética y su principal exponente, Alexander Calder, quien creó esculturas móviles experimentando con la electricidad y con el aire. Hoy podemos ver una de sus obras llamada El Sol en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. También surgió en la literatura, el cine y la pintura el movimiento surrealista. Este movimiento se centró en la representación del mundo de los sueños y fue influido por los estudios de Sigmund Freud. Entre sus pintores destacan Magritte y Salvador Dalí. El expresionismo abstracto surgió al intentar reflejar la intensidad de los cambios en el mundo, utilizando trazos simples pero llenos de colorido. Su principal exponente fue Jackson Pollock. En Francia se desarrolló la escuela abstracta informalista encabezada por Georges Mathieu, que buscaba captar la importancia del azar y de la improvisación. Surgieron muchos otros movimientos más, como el futurismo, que tenía la intención de plasmar el movimiento constante, el arte pop, que buscaba reflejar la cultura de masas en la pintura, el minimalismo, el op art y el fotorrealismo. No se produjeron muchos cambios en literatura después de la guerra. Sin embargo, los escritores de los años de 1919 a 1939 reflejaron el clima de incertidumbre, pesimismo y desconcierto que se vivía, y proclamaron también la inutilidad y la crueldad de la guerra. Algunos escritores como Scott Fitzgerald,
Ernest Hemingway y William Faulkner de Estados Unidos escribieron sobre los felices años 20 y la depresión económica. En 1922 se publicó Ulises, obra del irlandés James Joyce, quien empleó novedosas técnicas de composición literaria. El checo Franz Kafka expresó en sus obras la soledad y la angustia del ser humano en un mundo hostil, consolidándose como la figura más destacada de este periodo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se conformaron tres posiciones en el campo de la literatura. Por un lado, los que defendían las ideas y la concepción del mundo de un partido político, principalmente el partido marxista o el socialista. Sus exponentes fueron el novelista y filósofo francés Jean-Paul Sartre y el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Por otro lado, los que buscaban innovar y romper con las formas tradicionales, como el poeta Samuel Beckett, autor de obras de teatro como Esperando a Godot. La literatura popular, en la tercera línea, que era dirigida a los públicos amplios, pero de gran calidad. En esta línea destacan la novela policíaca y la de ciencia ficción.